¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto para mí poderlo saludar en este lunes 17 de febrero del 2025. Soy José Luis Solórzano y este es el programa Walter Araújo y toda la verdad. Y como se lo había anunciado el día viernes, pues esta noche tengo el privilegio de recibir al doctor Félix Ulloa, hijo, con quien vamos a estar conversando un poco sobre todo este trabajo que hace en esta agenda internacional, en la promoción y todas las actividades del gobierno del presidente Nayib Bukele. También vamos a hablar de lo que ha significado para él esta vicepresidencia y que está pues empezando el segundo periodo, y lo más importante, sobre su experiencia en todo lo que tiene que ver los derechos humanos. Él ha sido un precursor del modelo del presidente Nayib Bukele a nivel internacional, ha tenido comunicación con todas las personas. Vamos a hablar un poco sobre eso. Doctor Félix Ulloa, muy buenas noches, qué gusto para mí saludarlo. Qué gusto para mí, José Luis. Ya hacía algún tiempo que no nos veíamos. Qué suerte de estar en este programa y gracias a Walter por habernos concedido esta oportunidad. A donde esté Walter, saludo para ti, para tu familia y desde luego gracias por la oportunidad de conversar con toda tu audiencia. Gracias, doctor. Es un privilegio para nosotros poder conversar con usted. Es el momento de hacerles ver que tenemos nuestros QR en pantalla, tanto en Bitcoin como en dólares, a espera de sus contribuciones en el fortalecimiento de la educación cívica y sobre todo la cuenta Strike W Araujo 64. Bienvenidos al programa. Doctor, usted prácticamente va regresando de una amplia gira, tanto en Suiza como en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué es lo que encontró allá, doctor, para El Salvador? Sería larguísimo poder contar todas las buenas experiencias que hemos tenido en los dos países, tanto en Suiza como en Emiratos Árabes Unidos, donde nos motivó a asistir a eventos de carácter internacional, de carácter multilateral, donde posicionamiento de El Salvador como un referente de este lado del Océano Atlántico ya es prácticamente un punto obligado. Es decir, hablar de El Salvador en este momento, en cualquier foro, en cualquier escenario, ya se vuelve parte de una agenda. Y en el caso de Suiza, tuvimos la oportunidad de visitar algunas instituciones de carácter internacional con las cuales El Salvador tiene interacciones, poder hablar también e invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja, al CICR, y también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues como tú decías, nuestra vocación, nuestro apostolado en la defensa y promoción de los derechos humanos nos ha llevado pues a tener que enviar este mensaje al mundo entero sobre cómo El Salvador salió en este gobierno del presidente Bukele en defensa de los derechos humanos de la población que estaba siendo atacada, que estaba siendo violentada en sus derechos fundamentales. Las últimas cifras que tuvimos cuando entramos al gobierno en el 2019, de la década que precedió a nuestro gobierno, eran más de 41,000 salvadoreños asesinados en los dos últimos gobiernos. O sea, cifras del Instituto de Medicina Legal. O sea, cuando yo planteo eso me decían, esas son cifras de un país que está en guerra, puede ser en Ucrania, en otros países que de guerra internacionales. No, eso lo vivimos aquí los salvadoreños. Y cuando el Estado salvadoreño, el presidente Bukele decía declararle la guerra a las pandillas, ese 27 de marzo de 2022, lo hace en uso del jus ad bellum, que es el derecho de los estados para defender a su población y a su territorio cuando es atacada. Entonces estos temas los hemos discutido en Ginebra, aprovechamos la ocasión para invitar a las dos instituciones, tanto al Alto Comisionado como al Comité Internacional de la Cruz Roja, porque son instituciones serias de comunidad internacional que estaban siendo alimentadas con información sesgada, información interesada, información inexacta, y ellos han tenido que venir al país para verificar qué era lo que estaba pasando en El Salvador y el respeto que hacíamos a los derechos humanos. El Salvador va a tener el 3 y 4 de septiembre, y esta es una primicia para ti, un evento, un seminario internacional de 2 días sobre derechos humanos. Y el CICR va a presentar en El Salvador, en esa ocasión, un modelo de ley que pretende ser un modelo universal de ley, pero lo vamos a lanzar desde El Salvador, dado de la situación que tiene el país en el reconocimiento a su defensa de los derechos humanos de la población en su conjunto y no de lo que algunos ONG interesadas han estado impulsando información sesgada. Pero bueno, eso era el caso de Suiza. En el caso de Emiratos Árabes Unidos,
La reunión era una cumbre sobre gobiernos a nivel mundial, donde estaban invitados jefes de Estado, jefes de gobierno, cabezas de organismos internacionales, como por ejemplo las palabras inaugurales que las dio Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico de Davos, y a partir de esa plataforma que se abría, querían conocer el modelo salvadoreño. ¿Cómo es que El Salvador ha logrado eficiencia gubernamental? Porque ese era el tema. ¿Cómo lograr eficiencia en la gobernanza a nivel mundial en esta primer cuarto del siglo XXI, que ya estamos dentro de él, del 2025 al primer cuarto del siglo XXI? Y ahí pudimos exponer nuestro modelo, explicar cómo habíamos logrado en el primer quinquenio lo que el presidente Bukele llamó el milagro de la seguridad, y que una vez logrado ese milagro, entrar en este segundo mandato en el milagro del despegue económico, el desarrollo económico, el crecimiento económico. Y eso es lo que hizo más atractiva ya mis reuniones bilaterales con las distintas instancias del gobierno de los Emiratos, con los cuales pues hemos establecido una serie de alianzas, vínculos, acuerdos que en el desarrollo de la entrevista los vamos a ir abordando. Doctor, me parece extraordinario esto, el foro de Davos, en donde prácticamente la Unión Europea conoce y se presenta a Donald Trump sobre lo que es el modelo y ese segundo pedido que iba a tener, y les explica cuáles son las premisas que él tiene en torno a que toda la producción regrese a Estados Unidos y comienza a hablar de aranceles. Usted como representante de El Salvador estuvo en ese conclave que era a nivel mundial. Bueno, de hecho, en la reunión que tuvimos ahí en Dubái, porque la reunión la hicimos en Dubái, unas semanas antes había sido el foro de Davos, sí, tuvimos la participación de dos exponentes de esta nueva, digamos, filosofía económica o economía política que está desarrollándose en el mundo actual, en el mundo contemporáneo. Una fue el ex primer ministro británico Boris Johnson, y la otra la de Elon Musk. Elon, tú sabes que está liderando todas las grandes transformaciones en los Estados Unidos, y su intervención era justamente plantear cuáles son las nuevas reglas de ese nuevo orden que se está perfilando, y donde la visión del presidente Trump, cuando en la campaña anuncia el America Great Again, o sea, el volver a América grande de nuevo, correcto, era como cuáles son las pautas con las que vamos a negociar en el mundo y en la comunidad internacional. Y uno de los sujetos más importantes en este mundo comercial no solo es del otro lado del Atlántico, que es el caso de Europa, sino también el caso de China y los otros países, sobre todo los vecinos, que es el caso de México, el caso de Canadá, donde él establece nuevas reglas. Esto ha llevado a que haya una reflexión profunda en todo el mundo, no solo porque se van a establecer nuevas reglas en el comercio internacional, sino porque también hay una guerra en Europa, hay una guerra en el Medio Oriente que afecta el comercio internacional, y por lo tanto hay que abordarlo desde una perspectiva no solo geopolítica, sino también geoeconómica. Y ahí es donde el rol de una nueva administración de Estados Unidos, que dice vamos a detener ya esta guerra en Europa, porque ha afectado la logística, ¿cómo se llama?, la demanda en mercados, sobre todo en temas de fertilizantes, productos agrícolas que salían de Ucrania, que pasaban por esta zona del mundo y alimentaban mercados a nivel internacional, sino también el tema del petróleo, el tema del Medio Oriente, y eso ha generado ya pues nuevos acuerdos, nuevos consensos, y el mundo, desde luego, ya no es el mismo. El mundo va a ser diferente, se está perfilando un nuevo orden económico mundial, y ahí es donde países pequeños como El Salvador tenemos que saber otear el horizonte y saber dónde ubicarnos, porque no podemos caer en lo que fue la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, que se abrió el periodo de la Guerra Fría, donde el mundo se dividió en dos grandes bloques y nosotros quedamos inmersos en un bloque, y eso nos marcó. Incluso nuestra guerra civil estuvo definida por esa confrontación entre el este y oeste, entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y Occidente, y no podemos, como país en desarrollo, como líderes que estamos siendo en el crecimiento en la región, porque esa es otra cosa que yo siempre he tratado de plantear en estos foros internacionales. Pues cuando uno habla de El Salvador, es un país de 21.000 kilómetros cuadrados, con 6 millones de habitantes, pues eso es casi una ciudad de China, entonces no es relevante. Pero cuando hablamos de la zona SICA,
que es el Sistema de Integración Centroamericana, y hablamos de 8 estados que juntos formamos la cuarta economía de América Latina y tenemos una extensión territorial más grande que España, más de 550.000 kilómetros cuadrados, y tenemos una población de más de 60 millones de habitantes, entonces ya nos volvemos algo relevantes en el concierto de naciones. Entonces, el país se ofrece como un líder en muchos campos que el mundo contemporáneo está demandando. Cuando les explicaba yo que aquí tenemos ya una arquitectura jurídica que está transformando nuestros marcos normativos para abrir el país a la economía digital, desde que tomamos el Bitcoin como una moneda de curso legal en el 2021 hasta la adopción de la ley de los activos digitales, la ley de la firma electrónica, de la factura electrónica, es decir, todos estos, y ya recientemente, justo yo me reunía con el ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos y le decía, la semana pasada en El Salvador aprobamos la ley de la inteligencia artificial y creamos la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador. Entonces me decía, ustedes están a la vanguardia de ese lado del mundo, porque ellos tienen este ministerio desde hace 8 años. O sea, nos llevan 8 años de ventaja. Pero ahí es donde vamos nosotros apareciendo, levantando cabezas, sacando pecho en la comunidad de naciones. Eso es lo importante de proyectar un país que está, como dijo el presidente Bukele, renaciendo y presentándose a la comunidad internacional como un nuevo sujeto. No, y el presidente ha dicho paciencia y confianza. Pero doctor, usted ha estado en el hemisferio donde estaba todo el orden mundial, en donde Donald Trump les dijo, el orden mundial cambió, el mundo cambió, Estados Unidos va a resurgir, Estados Unidos es América, y se lo dijo ahí y dijo cómo iban a ser ahora las nuevas relaciones que iba a haber entre Europa y Estados Unidos. Les dijo, ustedes tienen que invertir más del 3% del PIB en defensa. Estados Unidos no les puede estar a usted dando las defensas que ustedes requieren. Y mire lo que está pasando ahora en París. Está reunido toda la Unión Europea, los líderes del mundo, tratando de ver cómo es que Donald Trump va a detener la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en Qatar está una reunión donde está Estados Unidos, está el enviado de Rusia y no está participando Ucrania, y ahí se está decidiendo cómo va a terminar esta guerra. ¿No le parece a usted algo extraordinario? Es que son los nuevos escenarios mundiales y no es en Qatar, es en Riad, es en Arabia Saudita donde está dando esta reunión. ¿Dónde usted viene? Sí, no, es que uno cuando ve la región, ¿verdad?, tiende a ubicarlos, y la verdad es que son países con su propia identidad, su propia formación. Sí, Qatar es un socio, un aliado de primer nivel de El Salvador. Recordemos que el emir de Qatar, de las pocas visitas que ha hecho fuera del continente, vino a visitar al presidente Bukele. Y el presidente Bukele tuvo una visita a Qatar. Ahora yo estuve el año pasado, porque el presidente me pidió que asistiera a Riad, a la reunión ahí en Arabia Saudita, donde se reunía el foro económico también para atracción de inversiones del mundo entero y que El Salvador pudiera estar. De hecho, me hice acompañar de funcionarios de nuestra agencia Invest de El Salvador, porque tenemos una agencia del Estado que es la que se encarga de promover las inversiones al país. Estuvo conmigo Federico Apóstolo, que el invitado para que me acompañara, y pudimos establecer esos contactos y esas relaciones con ese mundo económico. Ahora, en el caso de Dubái, que no es la capital de los Emiratos, la capital es Abu Dhabi, donde también es un centro de grandes decisiones políticas y económicas de la región. Por suerte, El Salvador ha tenido la visión, y eso es algo que hay que reconocer al presidente Bukele, de colocarnos en esa región del mundo donde se están generando una serie de fondos de inversión de alto nivel. Tenemos embajada en Qatar, tenemos embajada en Emiratos Árabes Unidos, tenemos embajada en Arabia Saudita y acabamos de abrir una embajada en Kuwait. O sea que ya El Salvador está presente en 4 de estas grandes capitales, en las cuales vamos a tener dentro de muy poco buenas noticias. De hecho, una de las cosas que pude hablar yo con el canciller de Su Alteza Real de Emiratos Árabes era la interacción que va a haber con la ministra de Cooperación, con el ministro de Negocios, como es aquí tenemos la Secretaría de Inversiones y Negocios, tenemos también una reunión con el ministro de Inteligencia Artificial, el ministro de Cultura, pero me decía, lo importante es que en este año
Ya hoy en el mes de julio nuestra canciller va a visitar la capital, Abu Dhabi, y va a tener la posibilidad de hablar sobre las consultas políticas que se van a dar. Y el compromiso, y era una cosa, porque yo aprovechaba para hacerles una invitación formal del gobierno, para que puedan venir ellos también y conocer nuestro país, y venir in situ acá. Claro, y estoy viendo toda la interacción y articulación que está haciendo el embajador Gerardo Pérez, en donde esta visita que usted hizo también se hace acompañar de Mauricio Sanseverini, quien es el presidente del Instituto Salvadoreño del Café, y han puesto el café otra vez ya en Emiratos Árabes. Que eso fue una cosa extraordinaria. O sea, es la segunda vez que El Sabor participa en esta exposición internacional de café, donde hemos posicionado nuestro café como uno de los cafés gourmet mejores del mundo. Estaban entusiasmados, con mucho interés por nuestro café. Pudimos interactuar ahí con el señor Sanseverini, con el embajador Pérez. Tuvimos la posibilidad de conversar con productores africanos, sobre todo la gente de Etiopía, que tenía mucho interés en cómo conocer la forma de nuestros cultivos. Acordate que en el caso de El Salvador, aunque hemos descendido muchísimo en el nivel, digamos, cuantitativo de la producción de café, porque antes de la guerra El Salvador producía más de 4 millones de quintales. Este año no llegamos a 1 millón de quintales. O sea, ha bajado muchísimo la producción de café, pero la calidad ha subido. Es decir, hemos ganado la tasa de excelencia en muchas ocasiones, nuestro café de estricta altura es bien cotizado. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar el parque cafetero. El presidente está claro de eso, por eso es que hace 2 años, desde el Ministerio de Agricultura, lanzó el plan de reactivación agropecuaria. Es un proyecto que tenía digamos, como un fideicomiso de $1.200 millones, de los cuales un poquito más del 50%, 660 millones, iban a ser para la reactivación del parque cafetero. O sea, la renovación de 50.000 manzanas de café, la reestructuración de la deuda de los cafetaleros, porque los cafetaleros han tenido que pagar un precio muy alto acá, con los insumos, los préstamos de los bancos, los intermediarios. Entonces, hay que darle... Yo recuerdo haber escuchado a Carolina Padilla, cuando estaba en el Consejo, hablar de toda esa reestructuración del café. Hay que darles una mano a los cafetaleros. Bueno, a la calidad. Volver otra vez a reactivar los beneficios. Mira, los beneficios se cerraron. Yo soy de una zona cafetalera, de la zona Tecapa, Chinameca. Ahí hay un beneficio. Un beneficio que está abandonado. Desde la guerra se quedó abandonado el beneficio Monte Alegre, sí, y el beneficio Oromontique de Santiago de María. Es decir, yo soy de Santiago de María. Si vamos revisando, vamos a ver que la política errática de los gobiernos de la posguerra, cuando el primer gobierno de Arena, después de que se firmó los acuerdos de paz, decidieron darle la espalda a la agricultura, y empezaron las fincas a caerse, la ganadería, todo empezó, y empezaron a apostarle, como dijeron ellos, no, este va a ser un país de maquilas, aquí vamos a vender nuestra fuerza de trabajo barata. El Cerro del Tigre se está reforestando ahora. Ahora hemos vuelto a volverle los ojos a la agricultura, porque se dejó abandonada. ¿Y cuál fue el efecto de abandonar la agricultura? Que se cerraron los beneficios. En Chinameca ese beneficio trabaja los 365 días del año. Cerrado ese beneficio, más de 300 personas de ahí, ¿para dónde se iban? Unos se fueron para San Miguel, otros aquí a andar en la zona vendiendo cosas en la calle en San Salvador, y otros para Estados Unidos. Entonces nuestro flujo migratorio de la posguerra es la gente del campo, porque se cerraron todas las fuentes de trabajo agrícolas. Entonces no solo caímos en la seguridad alimentaria, que teníamos que empezar a comprar todo de Guatemala, las hortalizas, las verduras, hasta los quesos de Nicaragua, la carne. De Nicaragua. Bueno, y los frijoles, ¿sabes dónde traíamos los frijoles? De Etiopía. De Etiopía. O sea, cuando teníamos... Pero eso fue la política de los gobiernos de la posguerra. Esos 4 gobiernos de Arena y esos 2 gobiernos del FMLN, que 30 años perdidos, donde no solo la gente fue expulsada de sus zonas de trabajo del campo, se incrementó el flujo migratorio, pero también se generaron estas condiciones para la violencia que te decía, nos dejó 41.000 asesinados solo en los 2 últimos años. Estoy sorprendido con lo que me está diciendo. No, es que esa es la realidad que la gente no conoce. Entonces, cuando nosotros decimos, hemos logrado un milagro en estos 5 años,
porque nadie pensaba que podíamos lidiar con un problema tan estructural como ese. Mira, no solo están 80 y pico mil pandilleros en el SECOT y en el centro penitenciario, sino que además dejamos de estar en el top 10 de los países que mandan migrantes forzados a Estados Unidos. Bajamos esa tasa de gente de flujo que se iba. ¿Por qué? Porque ya no hay las amenazas a los jóvenes en las comunidades, en las escuelas. Entonces, ha vuelto otra vez a llenarse la economía de la base. Ya la gente abre sus pequeños negocios, sus salones de belleza, sus talleres de reparación de vehículos. O sea, empieza a florecer la economía de la base. Poco y a ahí poco. vamos para arriba. Entonces, ese es el milagro económico y al cual vienen las grandes apuestas, porque no solo es desarrollar la micro y la pequeña empresa, la mediana y la gran empresa están encontrando aquí nichos para la inversión, la gran inversión, desde las grandes obras de infraestructura. Yo les decía ya, bueno, miren, acabamos de aprobar un proyecto, un préstamo con la CAF, que es la Comisión Andina de Fomento, o sea, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, que nos ha dado 450 millones, con lo cual vamos a construir el aeropuerto, el nuevo aeropuerto allá en La Unión, y el cable submarino que nos va a permitir entrar de lleno a la cuarta revolución industrial, para ya no tener que depender de conexiones de otros países. Pero además, la gran operación que se hizo, que es una arquitectura financiera única, yo la presenté en París el año pasado, en una reunión de la OCDE, la OCDE, donde les decía, hemos hecho la segunda recompra de la deuda. O sea, El Salvador está comprando su deuda externa por segunda vez, porque la primera vez compramos 800 millones de euros, que era un dinero que se había prestado allá, creo que en los gobiernos de Arena. 800 millones los compramos y los pagamos un día antes que se venciera el plazo. Los tenedores recibieron el dinero. Y claro, los críticos decían, ¿y de dónde va a sacar el gobierno 800 millones? ¿Se va a endeudar más? No. Había un fondo que nunca se había usado, que son los Special Drawing Rights del Fondo Monetario Internacional. De ahí lo sacó el presidente. Estos otros, que son 1.031 millones, que vamos a pagar hoy en el 2025, ¿de dónde lo hemos sacado? El JP Morgan. El JP Morgan es un banco privado de Estados Unidos. O sea que no es una multilateral, no es el BID, no es el fondo, es banco privado. ¿Y por qué le presta a El Salvador? Porque tiene un buen récord, porque ha subido su calificación, porque tiene un buen respaldo. Y eso nos permite no solo ahorrarnos, ¿sabes cuánto nos estamos ahorrando en esa operación? 352 millones de dólares. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero que nos ahorramos? Y ahí viene la magia, que es lo que yo les comentaba en París en esta reunión, porque la cumbre de la OCDE se llamaba Transición Verde. O sea, toda la apuesta al medio ambiente, a la ecología. Les decía, miren, de los 352 millones que El Salvador se ahorra al recomprar su deuda, vamos a invertir 10 millones de dólares todos los años, durante 20 años, en el río Lempa, en rescatar el río Lempa. Entonces, y me decía, pero ¿es seguro eso? ¿El gobierno no se lo va a gastar en otra cosa? No, porque hay un tercer elemento en esta operación, que son las sociedades de las organizaciones de sociedad civil. Una de ellas es el CRS, que es el Catholic Relief Service, una organización de sociedad civil de Estados Unidos. Está la FIAES también, y está la Art Captains, que es una ONG inglesa, que está actuando como un financial advisor, como asesor financiero para la inversión. Entonces tenemos una operación maravillosa, sociedad civil, gobierno, sector privado, multilaterales, todo en una operación para beneficio de este país. Entonces, toda esa visión, todo ese país nuevo que estamos presentando, aquí, en esta región, no hay otro precedente. Entonces, eso, cuando tú llegas y te sentás en estos foros internacionales y enseñás lo que El Salvador está haciendo, el crecimiento exponencial en turismo, yo les decía, hemos crecido el 300% en turismo. O sea, ya rebasamos a todos los países de la región. En toda la región el único que tiene más tasas de turismo ha sido República Dominicana, que pasó los 10 millones, pero nosotros estamos ya en los 4 millones. Y ya se está haciendo el benchmarking, porque las mejores prácticas, incluso el modelo El Salvador se ha ido a exponer a Perú, a todos en lados. materia turística. Y en seguridad, y en economía, y en ¿sabes en qué otros temas les interesó mucho? Sobre todo ahora en este foro, en las energías renovables.
porque yo les decía, nosotros hemos cambiado nuestra matriz energética. Cuando llegamos al gobierno, y esto te lo puedo decir yo de primera mano, porque una de las cosas que más me preocupaba en la campaña, cuando estábamos en las elecciones de 2019, en 2018 yo llamé para que me explicaran la matriz energética, cómo estamos aquí. Porque la gente se quejaba que muchos de los empresarios se iban a Honduras porque les salía más barata la energía allá. Entonces me decían, estamos importando el 20% de la energía que necesita el país de Guatemala. A través del ente operador regional. No, y sí, Sí. del mercado centroamericano Sí. de energía. 5 años más tarde, ya no le compramos a Guatemala. Nosotros estamos vendiéndole al mercado, estamos exportando. 1.500 millones y cambiamos de la dólares. matriz. O sea, ya no estamos dependiendo de los combustibles fósiles. Tenemos energía solar, biomasa, eólica, que ya viene de la planta Ventus, que está produciendo 60 megas, viene una nueva inversión que va a duplicar la energía eólica, la del viento, y la que más importante, y eso yo los decía ya, como no tenemos petróleo, como no tenemos diamante, pero tenemos energía geotérmica. Solo en Chinameca hay 4 pozos. Yo sé, Ninguno ahí está de la esos- geo, ahí está la geo. No, está, por eso. Entonces, eso es el país que estamos ofreciendo. ¿Cómo se llama el sitio donde están esos ausoles en Chinameca? Bueno, está uno que no está explotado, porque ese es el fondo el pozo de reserva, que es la Bijona, que está Y esa, la al Bijona. lado del cementerio, Sí, pero sí. están los otros 4 que Arriba. están en el Cerro del Limbo, cerca de la Laguna del Pacayal. Sí. Ahí se va a producir la energía. Excelente. Vamos a hacer nuestra primera pausa, doctor Félix Ulloa. Amigos, mantengan la sintonía. Cuando volvamos seguimos acercándonos al trabajo y a la agenda del doctor Félix Ulloa, porque en estos foros internacionales, en estos conclaves, también él tiene bastante interacción con los periodistas. Y vamos a recordar esa entrevista que tuvo con Fran 24 horas, donde les explica cuál es la realidad del país y les dice a los periodistas que están mal informados. Volvemos. Nuestra visión es ser una empresa de vanguardia en la transmisión de energía eléctrica, contribuyendo así al desarrollo de nuestro país, El Salvador. Nuestra fuerza está en nuestro equipo de colaboradores, nuestra familia ETESAL, que día y noche trabajan arduamente para poder hacer realidad estos grandes proyectos. Hoy nos sentimos orgullosos de poder inaugurar nuestra subestación Talnique, que beneficiará hasta un total de 51.415 usuarios. Además, dará atención a la creciente demanda energética en la zona, la cual tiene una alta actividad industrial y comercial. Con nuestra nueva subestación Talnique, continuamos reafirmando nuestro compromiso a seguir transmitiendo energía confiable y de calidad a todos los hogares salvadoreños. La transmisión es el puente al desarrollo y en ETESAL trabajamos por ese desarrollo juntos. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos visita el señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Doctor, constantemente veo que usted tiene actividad con los medios europeos. Vi una entrevista bastante prolongada en donde periodistas de Fran 24 le trataban de explicar a usted o cuestionar a usted de qué se trataba el régimen de excepción y las denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del gobierno, ¿no? Y usted les explicaba realmente cuál era la realidad y les decía que estaban mal informados. ¿Cuál es el modelo que usted habla en torno a la seguridad, a ese milagro económico que pasa por la seguridad? Bueno, es simplemente lo que el presidente dijo hoy, el 1 de junio, en la toma de posesión del segundo mandato, cuando dijo, hemos alcanzado el milagro de la seguridad, ahora vamos por el milagro económico. Es sencillo, mira, si no hubiéramos tenido la decisión, el talante de estadista de un presidente como el presidente Bukele y ese talento de liderazgo con el cual él asumió, estaríamos como estábamos en los gobiernos anteriores. Oye, escuchando las críticas que nos hacían de Washington, Human Rights Watch, una gente que nunca ha venido al país, que no sabemos quiénes son, hablan de derechos humanos y desde allá, desde las oficinas con aire acondicionado y con grandes salarios, y nunca van a los lugares. Yo le he dicho, miren,
¿ustedes quieren hablar de derechos humanos conmigo? Vénganse, vamos a hablar. Y les voy a explicar qué hice yo durante la guerra defendiendo derechos humanos, cuando había que jugarse el pellejo, cuando había que ir a las cárceles a sacar presos políticos, cuando había que arriesgar la vida para defender los derechos humanos de los trabajadores, de los sindicalistas, de los profesores, de los estudiantes. Pero ustedes ahora vienen a hablar de derechos humanos allá de Washington, Amnistía Internacional, desde Londres. No sean hipócritas, son unos mercenarios. Es más, ensucian el nombre de derechos humanos. Me fastidiaron. Pero al final, cuando el presidente dijo, no vamos a escuchar esas críticas porque esas voces no saben de lo que hablan. Y siguió él con su decisión hasta llegar a imponer el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, cuando hubo aquella, ¿te acordás? Porque las pandillas, cuando las golpeaba el Estado, reaccionaban, generaban una matanza y el Estado retrocedía. Aquí dijeron, vamos a hacer lo mismo, porque se les empezó a capturar, lanzaron una ofensiva ese fin de semana, asesinaron más de 80 salvadoreños y creyeron que el Estado iba a retroceder. La respuesta fue lo contrario. Les doblamos la apuesta y les declaramos la guerra, y a partir de ese momento empezamos a tener la paz y la tranquilidad de la que hoy goza nuestra comunidad. Cuando yo le decía ahora allá en Ginebra y le explicaba que solo en un barrio, en una comunidad que se llama La Campanera, les decía yo, que es muy conocida porque era una zona de destroyer, ahí las pandillas habían controlado todo, le habían quitado las viviendas a más de 3.500 familias, que le habían dicho, me quiero tu casa, tener 24 horas para irse, y que ahora nosotros se las habíamos devuelto. Estábamos retornando a las familias los que querían, porque muchos ya se habían ido, otros los habían matado, pero otra gente estaba adquiriendo esas viviendas. Y a nivel nacional, según un informe que nos daba el Ministerio de Vivienda de Michel Sol, son más de 9.000 viviendas que hemos devuelto, que los pandilleros se las habían tomado. Ese simple dato, nadie lo conocía. Y esta organización de derechos humanos, que se autodenominan de derechos humanos, jamás levantaron la voz cuando a una persona le llegaron a tocarle la puerta y decirle, quiero tu casa, te vas. Nunca. Entonces, esa hipocresía no nos afectó. Al contrario, nos dio más energía para reforzar, impulsar nuestro plan control territorial, y ya estamos en la sexta fase. Yo les decía, el plan tiene 7 fases. Estamos en la sexta, que es la fase de la integración, donde se creó la Dirección de Integración Social, que la dirige Alejandro Guzmán, que es la reconstrucción del tejido social que había sido destruido por este cáncer de la violencia de las pandillas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, que recuperamos el territorio. Segundo, que devolvimos la paz a las comunidades. Tercero, que reactivamos, reforzamos nuestras fuerzas del orden. Porque ¿en qué condiciones habíamos la policía nosotros? Policías con pistolas con 3 balas, con vehículos que había que empujarlos para que arrancaran, porque no servían. Y eso se iban a enfrentar a pandilleros que tenían armamento pesado y de guerra. Entonces había que dotar a las fuerzas del orden. Y se negó la Asamblea Legislativa con la que nosotros llegamos, que fue electa el 2018 hasta el 2021, negando que se aprobara ese préstamo del BCIE para reforzar la fuerza. De 109 millones de dólares. Entonces, todo eso, como no lo saben ellos, hablaban puras tonterías. Lo que les reportaba de aquí, algunas ONG vinculadas al FMLN, porque si tú ves las ONG de acá que mandaban estos informes, revisar quiénes están ahí, los titulares, son exfuncionarios del FMLN de distintos ministerios. Bueno, lo importante era que cuando nosotros planteamos con el presidente Bukele que había que ganar esta guerra, y hemos logrado tener este éxito que tenemos hasta ahora, ese discurso se empezó a caer. Entonces, todos estos medios, como el que tú mencionas, France 24, la DW, la Deutsche Welle, El País de España, Le Monde de Francia, la BBC de Londres, The Economist, todo eso me entrevistaron a mí. Y cuando yo les empezaba a contar y a decirle estas cosas, algunos se quedaron callados y me decían, sí, pero eso no lo sabemos. Claro, porque ustedes simplemente repiten lo que retoman de los periódicos nacionales o de lo que mandan las ONG de oposición. Esas palabras usted les decía, estás mal informado, no tienes la información completa, y explicaba realmente cuáles eran las condiciones propias del país. Ahora yo le pregunto, a nivel internacional, ¿cómo se explica el milagro económico que tiene que pasar por la seguridad? ¿Qué es lo que se alcanzó primero? Porque no podía implementarse ningún plan, y eso se lo dije yo al secretario general de Naciones Unidas. Yo me reuní con él allá en Nueva York,
del 12, creo, 12 de julio del 2022, un día antes que él salía para Ankara, cuando estaba empezando la guerra allá de Ucrania, porque me dijo, lo voy a recibir a usted, porque yo lo conocía a Antonio Guterres desde años antes, cuando él era presidente de la Internacional Socialista, y nos habíamos reunido allá en Santo Domingo por el año 2000, y entonces me dijo, lo voy a recibir, pero yo salgo mañana para Ankara porque el problema de la guerra y que se habían atascado ahí miles de toneladas de fertilizante y de grano, tengo que ir a darle salida a eso. Pero cuéntenme. Y le dije, mire, Antonio, ustedes están mal informados y como están mal informados, están planificando mal. Yo lo invito a que mande un equipo multidisciplinario de El Salvador, que vaya a ver lo que estamos haciendo, que lo entiendan, porque si El Salvador fue modelo en los años 90, en la solución pacífica de conflictos, y Naciones Unidas lo usó en todo el mundo, ahora tienen que ver cómo estamos enfrentando las guerras del siglo XXI, porque no son las guerras del siglo XX. Los enemigos ahora no son ideológicos. Durante los siglos XX las guerras eran ideológicas, eran los movimientos de liberación nacional, era la guerra entre el este y el oeste, es decir, ahora son el crimen organizado, empoderado y transnacional. Las pandillas son transnacionales, hay que ganarles la guerra transnacionalmente. Desafortunadamente no llegamos a ningún acuerdo. Naciones Unidas siguió dando sus informes, algunos totalmente tergiversados, pero ahora, como te digo, yo he estado en Ginebra, la semana pasada, el alto comisionado de derechos humanos, a explicarle, a invitarlo que venga. Y me dijo ya que le han iban a confirmado venir. que vienen. Sí. No, me dijo que iban a venir. Ojalá los tengamos aquí hoy en septiembre. ¿Pero qué? Pero ya ese es otro país. Entonces no podías hacer nada en este país si no resolvías el problema de la violencia. Porque todos los planes, todas esas... Mira, hay toneladas de estudios sobre el desarrollo local, el desarrollo nacional, regional, por sectores, pero ¿cómo lo iba a implementar si el Estado no tenía presencia en la comunidad, si el Estado había perdido soberanía? ¿Quién ejercía la soberanía en la Campanera? Eran las pandillas, y como la Campanera, el resto de territorio. O sea, los políticos, ¿qué hacían los políticos de esa época? Negociar con ellos para que les permitieran entrar en las campañas. Ahí están los videos. Bueno, donde está Aristide Valencia y Benito Lara ofreciéndole 10 millones a una pandilla, o en el otro video donde está Ernesto Mason y el que era presidente de la Asamblea y candidato presidencial de Arena, Norman Quijano, con volcanes de billetes dándole a otra pandilla. O sea, estaban coludidos con el crimen organizado, o sea, era un Estado fallido. Por eso es que nosotros entramos cortando de raíz eso, y por eso es que hoy la población, porque esta es la garantía, y esto para mí, y una felicitación al pueblo salvadoreño, no podríamos lograr todo esto si no es por el apoyo y la decisión del pueblo, porque ahora el pueblo sí confía en sus autoridades, en la policía, porque antes la gente iba a denunciar y no había regresado a su casa cuando ya de la policía le habían avisado al pandillero, mira, este te vino a denunciar, y lo mataban. Ahora, doctor, hay personas que recuerdan a su papá, lo recuerdan a usted cuando vino recientemente de España, de sus estudios de Derecho, han visto toda su trayectoria en el respeto a los derechos humanos, es un ombudsman salvadoreño en derechos humanos, incluso hasta en materia electoral a nivel latinoamericano. A 6 años de ser usted vicepresidente de la República, ¿está clara cuál es la narrativa de estar del lado del pueblo salvadoreño y no de los delincuentes? Se lo digo porque había una confusión, pues estos organismos de derechos humanos vienen a velar por los derechos de los delincuentes, no de las personas que han sido víctimas de esos delincuentes. Y ahí están viendo usted constantemente pues estas concentraciones, estas manifestaciones en donde siguen argumentando que se están violando los derechos humanos en las cárceles, y también la cuestión que tiene que ver con la vinculación a la minería, que es la narrativa que tenemos ahora. Bueno, mira, yo siempre lo he dicho que la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Una mentira se puede manejar y puede estar difundiéndose, claro, propagándose, pero llega un momento en que la verdad va a salir a luz. Yo se lo decía a una periodista de apellido Ballesteros, de allá de Madrid, que me hizo una entrevista ahí en la Casa de América, Casa de América, correcto, en Madrid, y me decía, es que dicen que usted se pasó al lado oscuro de la fuerza. O sea, porque, claro, antes estaba en la defensa de derechos humanos, en la lucha por la democracia, y ahora se ha ido al lado oscuro. Y le decía, es al revés, fíjate. O sea, no, yo siempre me mantuve en esta lucha firme por la democracia, por los derechos humanos, por la libertad, por la solidaridad. O sea, esos principios con los que mi papá nos creó y con los cuales crecimos, y por los cuales él dio su vida.
Entonces no lo voy a cambiarle, ¿por qué? Por un puesto que dura, es ocasional, no. Al revés, ahora estamos haciendo lo que no se hizo cuando en el 2009 el pueblo optó por un cambio y le quitó 20 años de gobierno a un partido conservador para esperar que la esperanza viniera, y fueron 10 años peores todavía. Hoy, le dije, el pueblo está sintiendo ese cambio, porque ahora sí se están respetando, cumpliendo esos principios y esos ideales, y por eso me siento satisfecho y estoy acompañando este liderazgo de un joven, ¿verdad? En esa época, pues estoy hablando de hace casi 5 años, cuando estábamos en Madrid, le decía de un joven, Nayib no había cumplido 40 años todavía, un joven líder millennial que no tenía ninguna atadura con ese pasado. Yo le dije, yo vengo desde los años 60, 70, 80, vinculado a las luchas sociales, políticas. Y todo el trabajo que usted hizo en IEGES. Y ahí está, o sea, mi récord está ahí. Pero Nayib no tiene ninguna vinculación con el pasado. O sea, sale limpio, transparente, para llevar a este país a donde debe caminar. Y qué suerte que estamos nosotros, de esta generación comprometida, que no tuvimos nada que ver con los 10 años de gobierno del FMLN, porque todos me decían, sí, pero que ustedes estuvieron en el FMLN. No, el FMLN, como decía Dagoberto Gutiérrez, no hay que confundir el FMLN guerrillero, sí, que luchó por la paz, la libertad, la justicia, con el FMLN partido que se corrompió, se vinculó al sistema y nada que ver con eso. Entonces, estamos nosotros luchando por construir ese sueño y devolverle a ese pueblo esa esperanza que tuvo. Y por suerte ahora, y eso volviendo al estado de excepción que me lo aportaba este señor, me decía, mira, le decía, en la última encuesta de Sid Gallup, una semana antes de irnos a las elecciones, decía la encuesta que Nayib tenía el 91% de aprobación, altísimo, ya terminando su segundo mandato con el 91% de aprobación. Pero ¿sabe qué? El régimen de excepción tenía el 96% de aceptación. O sea que un 5% de la población que no estaba de acuerdo con el presidente Bukele, sí estaban de acuerdo con el régimen de excepción. Es increíble. ¿Por qué? Porque lo han sentido, los beneficios que tiene, porque no afecta a la vida ordinaria de la sociedad. La gente honrada no tiene ningún problema con el régimen de excepción, porque se aplica directamente, quirúrgicamente, a las estructuras criminales. Y así lo relata Giovanni Galeas ahora en el editorial del diario El Salvador, lo que fue esa elección al cierre y de qué manera pues las alarmas se encienden y el pueblo al final decidió por Nayib Bukele y su persona, doctor Ulloa. Gracias. Y han pasado 6 años. Yo le digo, ¿está a gusto con la Constitución de la República de El Salvador? Yo creo que hay que actualizarla, porque fue una Constitución que se hizo en los peores años de la Guerra Civil, en 1983, se promulgó en ese año, y yo creo que hay que hacerle ajustes para modernizarla, para democratizarla, para devolverle al ciudadano una mayor participación en las grandes decisiones. Yo he propuesto en una reforma que propusimos al presidente Bukele que se introduzcan las 4 instituciones de la democracia directa para que la gente pueda tomar parte en las grandes decisiones, como es el plebiscito, como es el referéndum, la revocatoria de mandato, la iniciativa ciudadana. Y creo yo que el Estado que se diseñó en los años 50 del siglo pasado, donde está el catálogo de derechos humanos de la Declaración Universal que se había aprobado en París el 10 de diciembre de 1948. Casi la copiamos íntegra en la Constitución del 50, y la copiamos en la del 62, y la copiamos en el 63, pero de esa época, hace 73 años, 75 años, el mundo ha cambiado. Entonces, es como la refundación del Estado que usted siempre nos siempre lo planteamos. Siempre Entonces, esa es la idea, de que el país tiene que refundarse. Yo siempre dije la refundación del Estado, pero creo que Nayib usó una palabra más amplia. Si te acordás en el concurso de Mi Universo, cuando dio un discurso de 1 minuto, ahí hizo el resumen cuando dijo, bienvenido a El Salvador, el país que va a renacer. Entonces, un renacimiento va más allá que una refundación del Estado, porque es darle vuelta a toda una reconceptualización de valores, de principios, de identidad de nación. Y eso creo que es la gran apuesta de nuestro país. Qué bueno. Doctor, hay tantas cosas pendientes como estos avances en la Escuela Superior de Innovación de la Administración Pública, donde usted es rector.
Sí, y es una de las cosas que hacíamos ahora ya en Ginebra, y lo hicimos también ahí en Dubái, presentar nuestro modelo, porque les decíamos todo lo que estamos haciendo, renovando el Estado, renovando las leyes, mejorando la calidad de los servicios públicos en salud, en educación, preparando a nuestros jóvenes para ser funcionales en la cuarta revolución industrial, porque todos los jóvenes en El Salvador, en el sector público, en todas las escuelas, aún en la más lejana, tienen un dispositivo electrónico. Me dice, todos, sí. Y los niños tienen una tablet y los mayorcitos tienen una laptop y están conectados, y donde no llega el internet ponemos Starlink y tienen conexión, y todos están siendo educados con el Google Classroom, porque tenemos una alianza con Google, que el presidente la negoció ahí en California. Pero todo eso no va a servirle si el servicio público, los funcionarios del Estado, no están a la altura de las circunstancias. Porque ya muchas empresas, cuando dimos la ley de los activos digitales, solo hay 2 leyes en el mundo conocidas, la de España y la de El Salvador. Muchas empresas de España querían migrar a El Salvador, porque nuestra ley era un poco más laxa. Pero, ¿cómo se iban a inscribir? Entonces tuvimos que crear la Comisión Nacional para los Activos Digitales. Ya está. ¿Y cómo los vamos a atender? ¿Y cómo? Entonces, ¿qué es todo eso? Que el Estado necesita formar a sus cuadros administrativos para poder ser funcionales en ese nuevo mundo. Entonces, eso es el ESEAP. El ESEAP, en este momento llevamos ya 9,000 funcionarios certificados, capacitados, y la idea es llegar a 80,000 para poder tener la educación, la educación de los servidores del Estado en este nuevo Salvador que estamos creando. Y es lo que se buscaba con la ley de la función pública. Doctor, el tiempo se terminó, pero sé que usted está en actividades tradicionales como el trifinio, está muy activo y en el SICA, en la Integración Centroamericana, pero creo que será para la próxima oportunidad. Con todo gusto. Yo le agradezco la gentileza que ha tenido de venir pues, al programa de Walter Araujo y toda la verdad, y sobre todo de darnos una lectura propia a la vicepresidencia y de qué forma usted sigue con este proyecto de refundación o renacimiento, como dice el presidente Nayib Bukele, de la República, en donde usted es un actor clave. Gracias, José Luis, y de nuevo ha sido un gran gusto. Nos vemos pronto. Seguís igual de joven, brillante, así que qué gusto. No, el gusto fue para mí, y le exteriorizo pues saludos de su pueblo de Chinameca, donde le quieren, le guardan y le recuerdan. Y cuando yo he tenido oportunidad de acercarme allí, me dice, ¿cuándo vas a entrevistar al doctor Félix Ulloa? Hoy se dio la oportunidad. A todos los de Chinameca les avisamos que pronto, a un compromiso que tuvimos con Carlos Marroquín, vamos a ir a poner la primera piedra para el cubo en Chinameca. Perfecto. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Gracias por... Vamos a la pausa. Gracias por esa fiel sintonía. Volvemos. Llegó el punto rojo de Claro, con descuentos para enamorarte. Conéctate con tu plan postpago 360 y llévate un Samsung A35, incluido en plan 35, o un Oppo A80, incluido en plan 40. Y si eres full Claro, recibe gratis doble datos. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 23 de febrero, con los descuentos del punto rojo de Claro, junto a la red móvil más rápida de El Salvador. Claro que sí. Gracias por mantener esa fiel sintonía. Vamos a mantener los QR en pantalla y sirva esta oportunidad para agradecer ese privilegio que me dieron de acompañarlos tanto el día viernes 14 de febrero como este lunes pues 17. Ya el señor Walter Araujo, el titular de Walter Araujo y toda la verdad, regresa este miércoles 19 de febrero a esta su franja en Walter Araujo y toda la verdad, en TVO y en las múltiples plataformas de Walter Araujo y toda la verdad. De mi parte, fue un privilegio y espero que nos encontremos pronto.
El programa va a estar acá para que usted lo pueda ver si es que se lo ha perdido una parte. Va a estar en redes y esperamos leer sus comentarios, sus aportaciones, ya que hemos tenido el privilegio de recibir en este foro al vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, que nunca había dado una entrevista como nos la ha presentado ahora, donde ha hecho una breve remembranza pues, de esta gira que hizo por Suiza y Emiratos Árabes, pero también quiso retomar lo que es el modelo del presidente Nayib Bukele que anda presentando en los foros mundiales y toda la agenda que desarrolla en Europa. Ya escucharon ustedes lo del foro de Davos, foro económico, y esta actividad que tuvo en Suiza con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Será una próxima oportunidad en que nos reencontremos y les reitero que el próximo día miércoles 19 de febrero regresa don Walter Araujo a Toda la Verdad en vivo con toda la información prevista en toda la narrativa que se ha registrado recientemente en nuestro país. De mi parte, le deseo que tengan una feliz noche y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Gracias.